Bueno, tema 1, el último punto, sistemas de numeración binaria. Considero que es aconsejable el daros alguna información adicional sobre la codificación binaria. En los apuntes se describe de forma básica aquellos contenidos que debéis conocer. Con este vídeo lo que pretendo es detallar algo más la codificación binaria para que mejore su comprensión, para que podáis entenderlo mejor. Bueno, aunque voy a insistir en las ideas que hemos tratado anteriormente, a ver un momento. Bueno, ya sabéis, la idea es en sistemas electrónicos, que son sistemas digitales, la información se suele trabajar en dos estados, 1 o 0, es decir, encendido. Uno sería el equivalente al on del inglés es encendido, y el 0 sería el equivalente a off, apagado. No siempre coinciden el on y el off, pero bueno, que tengáis digamos que podáis entenderlo mejor. A partir de ahí, las memorias, las instrucciones de los programas, todo en cualquier sistema informático trabaja en binario. Ya digo, es la forma de que las máquinas puedan entenderse con los humanos. El tú mandarle algo en binario, la máquina lo va a saber interpretar. La cuestión es también que nosotros trabajamos en binario con las máquinas y a menudo se trabaja también con números, que son, ya sabemos, hablando de la memoria, hablamos de números de 8 bits que se almacenan en memoria. Estos números, si son instrucciones, es decir, acordaros que yo hablaba de que las aplicaciones, los programas están en la memoria pues se guardan bytes, y cada programa, digamos, cada programa informático, el Office, el navegador, el bloc de notas, el Windows en sí, bueno, todo se guarda en la memoria y la CPU va a ir leyendo instrucción a instrucción de ese programa, que no deja de ser el código fuente, digamos, cómo está programado el programa. Bueno, entonces todo programa informático mantiene instrucciones y maneja datos, es decir, tiene instrucciones y maneja datos. Estas son instrucciones, básicamente, que manejan datos. A menudo estos datos son números. Entonces, el hecho de trabajar en binario, es decir, las instrucciones y los datos van a ser lo que se guarde en memoria, puesto que un programa lo contienen instrucciones y datos. Se guardan en memoria en bytes. Entonces, un byte será uno o varios bytes. Pues sabéis que puede leer varios bytes según el ancho de palabra del ordenador. Se puede manejar 32, 64, 128 bits. Bueno, según esto, si son instrucciones, bueno, pues la instrucción se decodifica, que se dice, para que la CPU la pueda interpretar y ejecutar. Si son datos, en definitiva, lo que estamos hablando son de números binarios, a menudo, que lo que representan son cantidades matemáticas. Muchos datos son números matemáticos, números en decimal que se pasan a binario al ordenador. Entonces, es bueno también entender esa correspondencia que hay entre números decimales y números binarios. Un número binario, ya digo, de 8 bits serán de 8 dígitos, por ejemplo, el 100101, este número y otro 1, tiene 8 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al igual que los números decimales, su valor depende de la posición de cada dígito. Digamos, su correspondencia en decimal va a depender de la posición de cada dígito. Es decir, esto en los apuntes ya lo hablaba, pero quiero insistir para que se entienda mejor. Si yo tengo un número en decimal, por ejemplo, el 133, sabemos que según la posición de cada uno de estos dígitos se forma el valor. Es decir, el 3 está en la posición de las unidades. Este segundo 3, para diferenciar un poco, vamos al 135. El 5 está en las unidades, el 3 en las decenas, el 1 en las centenas. ¿Eso qué significa?
Pues que el 1 se debe multiplicar por 10 elevado, a ver que lo pongo bien, 10 elevado a 2, es decir, el 1 son 100 realmente, equivale a 100, más el 3 está en la posición de las decenas, se multiplica por 10 elevado a 1 y más el 5 que se multiplica por 10 elevado a 0. El 10 elevado a 1 es 10, el 10 elevado a 0, cualquier número elevado a 0 siempre da 1, que lo tengáis claro, es decir, 10 elevado a 0 es 1, 2 elevado a 0, 3 elevado a 0, 4, todos ellos son 1. Es decir, esto es 100, esto es 30, esto es 5, porque 5 por 1, 5. Entonces 100 más 30 más 5, 135. Es una descomposición del número decimal 135 en su equivalente, digamos, en su correspondencia según la posición de cada dígito y la base, que a la base es 10, se corresponde, digamos, para obtener ese valor decimal. Bueno. Esto también sirve para los números binarios e igualmente se habla de la posición de cada dígito. Este, por ejemplo, es el 0, está en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí pasaba igual. Posición 0, posición 1 y posición 2. De la derecha hacia la izquierda. ¿Y cómo se obtiene el número? Bueno, pues se pone el primer 1, o si queréis comenzamos desde aquí. A ver. 1, este estaba en la 0. Bueno, pues se multiplica por 2 elevado a 0. ¿Por qué? Porque el binario es base 2, se dice. Se utiliza un sistema de numeración de dos valores posibles, 0 y 1, con lo cual la base, que es este número, el 2, es el número de valores o dígitos que se utilizan. El 0 y el 1, pues 2. En decimal utilizamos del 0 al 9, pues se utiliza como base 10. Bueno, pues sería el 1 por 2 elevado a 0... 1 por 2 elevado a 1 más el 0 por 2 elevado a 2 más el 0 por 2 elevado a 3 más el 1 por 2 elevado a 4 más el 0 por 2 elevado a 5 más el, ¿cómo íbamos por aquí? Otro 0 por 2 elevado a 6 más 1 por 2 elevado a 7. Bueno, pues esto da como resultado un número en decimal. Es decir, esta es la forma de convertir un binario a decimal. Con lo cual, ¿a qué equivale este en binario a este en decimal? Digamos, bueno, este binario, perdón, en decimal, pues a la suma de todo esto. Resultado, 1 por 2 elevado a 0 es 1 por 1, por eso de que el tal, pues es 1. Más 1 por 2 elevado a 1 sería 2. Más los ceros, nada, todo eso 0. Entonces, más 0, más 0, pues porque tenemos dos ceros aquí. 1 por 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 es 16. Si queréis calcularlo, 2 por 2 por 2 por 2, 16. Más luego otro 0, más otro 0, más 2, 1 por 2 elevado a 7. 2 elevado a 7, ¿qué es? Bueno, pues 2 elevado a 7, si lo calculáis, es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Es decir, 7 veces multiplicado. Hasta aquí eran 16, por 2, 32, por 2, 64 y por 2, 128. O todo esto, como resultado, es 128. Por tanto, nuestro número en decimal, nuestro número binario 1001, 0011, en decimal es 1 más 2, 3, más 16, 19, más 128, 147. Es decir, este número, insisto, es binario, este número es decimal. A menudo aparece aquí con un 2 debajo y aquí un 10 debajo para diferenciar. Bueno, vuelvo a lo que hablamos de un programa. El dato 147 que tenga que manejar el programa se codifica en binario de este modo y se guarda así en la memoria. Claro, si utilizo 8 bits, que son 8 posiciones en la memoria, 8 bits,
con 8 bits yo voy a ir generando combinaciones, digamos, de números binarios. En la primera podría ser 8 ceros, ¿de acuerdo? Y la segunda sería 7 ceros y un 1. Otra combinación podría ser 7 ceros y un 1, pero ahora el 1 en la posición 1, digamos, la 0 aquí. Es decir, se van combinando los unos y ceros para crear distintas cantidades, distintos números que van a la memoria, ¿no? Por ejemplo, otro sería 1, otro sería 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Bueno, pues aquí sería 1, 1, 1. Vale, no continúo, pero imaginad, pondríamos un 1 aquí, luego ceros, y seguiríamos una secuencia similar. A ver. Bueno, pues la idea aquí es cuántas combinaciones de ceros y unos puedo hacer y construir diferentes números de 8 bits. Bueno, pues esto se puede calcular. Entonces, con 8 bits yo puedo generar 2 elevado a 8 números diferentes. Es decir, 2 elevado a 8. ¿Por qué? Porque es 2 la base binaria, que es el 0 y el 1 lo que yo puedo utilizar, 2, y elevado al número de posiciones. Esto si fuera en decimal, digamos que si aquí yo pudiera poner números del 0 al 9, con 8 bits yo si pudiera poner 0, 1, 3, 4, tal. Lo que tendría que hacer es, yo lo que en decimal me saldría 10 elevado a 8 combinaciones posibles o cantidades de números posibles que yo podría con 8 bits. Pero como trabajamos en binario, es 2 elevado a 8. ¿Y cuánto es 2 elevado a 8? 256. Eso significa que con 8 bits tenemos un rango, que es lo que explico en los apuntes, de 256 posibles valores. Claro, esto es importante que lo entendáis, puesto que es base de los sistemas informáticos, el conocer algo, al menos introductoriamente, la codificación binaria. Se puede profundizar muchísimo y es bastante complejo los cálculos, las operaciones lógicas que ya se hacen con binario y los resultados matemáticos también de operaciones con números reales, porque claro, aquí hablamos de un 147 en decimal, como sería en binario, pero ¿y si tenemos un 147,625? Bueno, pues eso tiene una representación en binaria también, depende de la arquitectura del ordenador, de cómo maneja él los números reales, que era la unidad de coma flotante, aquella que os hablaba. En definitiva, conviene repasar esto y tener claro estos conceptos de rango. Yo en los apuntes decía que con 8 bits podemos tener 256 combinaciones diferentes, es decir, con 8 bits una memoria a la que yo puedo, por ejemplo, una memoria en un ordenador compuesta, compuesta no, a la que yo accedo con 8 bits, es decir, yo a mi memoria tienen en cada posición un byte, pero yo para ir a leer esos bytes solo tengo 8 bits, es decir, solo puedo direccionar o acceder a direcciones que se generan con 8 bits. A ver, ¿cómo os lo puedo mostrar? Bueno, digamos que imaginaros que estas combinaciones de ceros y 1, este 0 se corresponde con la posición 0 de la memoria, ¿vale? Este 1 con la posición 1 de la memoria. Es decir, si veis, estos son todos ceros. Si hacéis el cálculo a decimal, os sale el número 0. ¿Este cuál es? Este número en decimal es 1, porque 2 elevado a 0, que sería posición por 1, es 1. El resto a 0, pues se elimina. Entonces, posición 1. ¿Qué posición sería? La posición 2 de la memoria, es decir, de forma consecutiva. 0, 1, 2, 3, hacia abajo. Bueno, pues en la posición de 0 de la memoria, que es como lo que os decía, una calle de la memoria, donde tenemos unas direcciones, la número 1, la número 2, y dentro de cada casa hay bytes, pues este es el funcionamiento. Sería una analogía con lo que sería una memoria. En la posición 0 tengo un byte. En la posición, es decir, en la posición 0 accedo a un byte. Está almacenado ahí. En la posición 1 habrá otro byte en la memoria
la 2 otro byte, etc. Si solo tengo 8 bits, por tanto, yo solo puedo acceder a 256 direcciones de memoria. Es decir, mi memoria es muy pequeña. Tendría una memoria de 256 bytes como máximo. Claro, de ahí os decía, ¿y si la arquitectura es de 16 bits? Bueno, pues en los apuntes os aparecen. Bueno, pues si bajábamos aquí, bueno, aquí teníais lo de los múltiplos y demás, pero me interesa entrar en la cuestión de esto de rango, que lo entiendo que quizás sea más complejo el entenderlo, del rango, y ahí lo insisto en esto, ¿no? Entonces, con 8, 256, con 16 bits, las memorias pueden ser de 65.536 bytes, puede contener. Es decir, cada dirección un byte, 2 elevado a 16 son 65.536 direcciones. A ver si lo pongo bien. El ratón sale en las dos imágenes, pero bueno, lo que estoy mostrando, lo que quiero que veáis aquí, el 2 elevado a 16 es 65.536, 2 elevado a 32 es este número de 4, 2, 9, tal. Bueno, eso significa que a más bits tengo más direcciones de memoria, por tanto, memorias mayores, puesto que puedo acceder a más bytes. Y eso es muy importante también que entendáis la forma de funcionar a la hora de direccionar las memorias. En fin, podría entrar en detalle, de cómo almacenamos los números naturales, los números negativos, los números reales en la memoria a través de la codificación binaria. Pero bueno, de momento dejo este pequeño recurso para que quizás esta explicación os sirva mejor para entender esta parte de los apuntes. De todas formas, cualquier duda, acordaros de utilizar el foro y bueno, ya os contestaré, y si no, a través de mensajes.